Regresamos, está con nosotros Juan Pablo Castañón, el presidente de la Coparmex. Juan Pablo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, muchas gracias por invitarme al programa. Buenas noches, Marco. Buenas noches. Oye, Juan Pablo, venimos de un debate con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, y la realidad es que tenemos 2 millones más de pobres y bajó un poquito la pobreza extrema, pero subió la pobreza moderada, y la realidad es que no crecemos. ¿Qué pueden ustedes desde el sector privado? Porque siempre le echamos la culpa nada más al gobierno, pero ¿qué puede hacer ustedes como empresarios para generar más riqueza y sobre todo para distribuirla mejor? Porque ricos tenemos al hombre más rico del mundo aquí. O sea, no es que nada más tengamos pobres, tenemos la riqueza muy mal distribuida. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista empresarial? Es el empleo, Mari Carmen, la inversión, la generación de empleos y cada vez mejores empleos. Por supuesto que son datos bien interesantes porque aunque aumenta la pobreza y disminuye la pobreza extrema en 100,000 habitantes, también hay que ver claramente que disminuyeron algunas carencias. Es decir, que el gasto social tiene efectividad, hay mejor acceso a la salud, hay acceso a la vivienda, mejor seguridad, pero la pobreza ha aumentado. ¿Qué significa? Pues que además del gasto social y política pública para atender estas carencias, necesitamos generar empleo y aumentar el ingreso de las familias. El dato de INEGI, que se disminuyó el 3.2% el ingreso familiar, es muy revelador. Necesitamos aumentar nuestro mercado interno, generar empleos y empleos cada vez con mejor técnica, con mejor conocimiento, porque entonces serán mejores empleos. Ahí es donde está la solución. Empleo, inversión, generación de oportunidades de acuerdo a las vocaciones de cada región, mercado interno. Juan Pablo, sin embargo, ¿cómo generar mayor número de empleos cuando vemos que la economía en su conjunto no tiene una tasa de crecimiento alta? Sí estamos creciendo, pero no en un ritmo, en una tasa que realmente nos ayude a incrementar precisamente los empleos. ¿Cómo hacerle? El consumo. Necesitamos aumentar el consumo, el ingreso integral de los trabajadores, de las familias mexicanas. Y la única forma para hacerlo es a través de lo que le hemos denominado nosotros una nueva cultura empresarial. Una nueva cultura empresarial que haga que las empresas en México, desde lo local, desde las pequeñas empresas, las medianas y las grandes, seamos más competitivos por la generación de valor, mejores productos, productos innovadores, productos sustentables en el tiempo, y que lo que nos compramos entre los mexicanos lleve ese valor. De tal forma de que necesitemos mayor conocimiento para operar las empresas, necesitemos mejores trabajadores, capacitarlos mejor y por tanto terminaremos pagándoles más. Esto debe de acompañarse con política pública que facilite que las empresas puedan operar y operar con innovación. Desregulación, mayor financiamiento, que aunque ha crecido tenemos un alto potencial para financiar la tecnología, la adquisición de maquinaria, el progreso en materia de generar valor y tecnología en las empresas y por supuesto una política fiscal que incentive la inversión en generación de valor. ¿Qué medida concreta, o sea, qué tendría que hacer la Secretaría de Hacienda de una vez, ahorita que estamos aquí, que todavía no empieza el presupuesto de septiembre, qué medida concreta piden ustedes para incentivar la inversión? La deducibilidad inmediata de las inversiones, sobre todo las enfocadas a la generación de tecnología, la deducibilidad de las prestaciones sociales al 100% para incrementar el ingreso real de todos los trabajadores, un mayor financiamiento horizontal para invertir en las empresas, en tecnología, en maquinaria, en equipo, que la misma maquinaria de equipo sea la garantía para poder ir progresando en el desarrollo de nuevas sucursales, modernización tecnológica y desregulación, porque no solamente requerimos desregular para la apertura de las empresas, en donde hemos sido en algunos estados y municipios, e incluso a nivel federal, exitosos, en un camino adecuado. Pero no solo se trata de abrir empresas, se trata de que las empresas puedan operar y que operen eficientemente. Y si podemos simplificar toda la serie de inspecciones que la empresa tiene para cumplir con las leyes, Semarnat, Infonavit, Seguridad Social, el mismo SAT, COFEPRIS, en fin, una serie de Secretaría del Trabajo estatal y federal, para operar la empresa la tenemos que
desregular para aligerar su carga y pues que las personas salgan a vender, a comprar, a adquirir nuevos productos que ofrecer en el mercado, es decir, que la empresa pueda operar. Juan Pablo, se ha dicho y lo han dicho desde el sector oficial, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, ha insistido en que el talón de Aquiles del crecimiento económico mexicano está en el bajo nivel de productividad que hay en nuestro país. Se ha mantenido muy rezagado en los últimos 30 años, pero también vemos que hay una doble cara de la productividad, porque hay empresas del sector exportador que tienen elevadísimos niveles de productividad y la generalidad de las empresas en contra tienen un nivel muy bajo de productividad. ¿Cómo hacer para tener un nivel mucho más homogéneo en términos de productividad en todo el país? La productividad va ligada, Marco, a la formalización de la economía. Y en la medida que si tú haces una medición, las empresas formalmente constituidas y en la medida que van creciendo, que se van formalizando y van buscando salir adelante en su crecimiento, son empresas que a través de productividad, de capacitación con los trabajadores, de diálogo social y de tecnología van encontrando mejores estándares de productividad. No se trata de perseguir a las empresas informales, se trata de buscar que crezcan y que en la medida que crecen de manera natural van a tener que formalizarse. Formalización y productividad van de la mano. Necesitamos fortalecer el crecimiento de empresas en México desde las micro y las pequeñas para que de manera natural vayan siendo productivas y formales. Y bueno, en la materia fiscal, ustedes varias veces hemos tocado el tema contigo, Juan Pablo, y se han sentado, ha habido mesas, creo que desde diciembre del año pasado, con la Secretaría de Hacienda y ustedes. ¿Qué ha pasado en estas mesas? ¿Por qué si la petición siempre es la misma, deducibilidad inmediata de inversiones, y la Secretaría de Hacienda dice sí? No, todavía no está. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la respuesta? Yo particularmente veo un escenario muy positivo en ese sentido. Sin embargo, también hay que reconocer que hay variables externas que han venido, digamos, que deteniendo las medidas de facilitación para la operación de las empresas a través de incentivos fiscales. Los problemas en Europa, los problemas en China, las posibles alzas de intereses en los mercados de Estados Unidos afectan el petróleo, afectan naturalmente el margen de maniobra del propio gobierno. Vemos cómo ha sido, se ha venido incrementando los impuestos a través del impuesto sobre la renta o el IEPS, pero por el otro lado los ingresos petroleros no han terminado fortaleciendo el propio gasto gubernamental. ¿Qué nos dice eso? Que hoy tenemos que estar conscientes de que el crecimiento para México no solamente está a través del gasto público, debe de complementarse, incluso es mucho mayor la inversión privada necesaria para poder encontrar escenarios de crecimiento. Por eso nuestra insistencia está, crezcamos con inversión privada desde lo pequeño, desde lo local, desde las pequeñas empresas, que ahí es donde nos ha venido quedando atrás, porque en nuestra relación con el exterior vamos bien, México hace lo que tiene que hacer, variables económicas adecuadas, pero el funcionamiento del crecimiento desde lo local nos hace falta generar la política, la visión compartida, la voluntad política desde los gobiernos municipales, estatales y el federal para impulsar la creatividad, la generación de empleo, la inversión en región por región de acuerdo a las vocaciones. Juan Pablo, lo que también es una realidad es que la coyuntura internacional, el contexto internacional ha hecho impacto muy fuerte en una de las variables en las que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, tenemos una especie de mecanismo psicológico muy ligado a él, y es el tipo de cambio. El tipo de cambio del peso frente al dólar se ha visto muy afectado, se ha registrado una devaluación importante del peso frente al dólar y por lo que se ve podría ir incrementándose. ¿Qué tanto está afectando al sector productivo nacional, a las operaciones de las unidades productivas del país? Pues México, como es una de las economías más abiertas del mundo, tenemos tratados de libre comercio con 45 países, pues el tipo de cambio termina teniendo su efecto. En tu capacidad exportadora, pues favorable cuando el tipo de cambio se devalúa como ha sido, pero también en tu capacidad importadora. Por eso, la gran oportunidad está en mexicanizar las cadenas de valor. Y por eso estamos insistiendo en esta nueva cultura empresarial para subirnos más mexicanos a la generación de valor a través de las cadenas en donde hemos sido exitosos, para generar más tecnología, mayor inversión y generación de empleo con valor.
Ahí es donde tenemos la oportunidad. Un tipo de cambio que hoy lo vemos como coyuntural, nosotros vemos que tendrá que regresarse un poco, pero necesitamos fortalecer nuestros mercados internos. Oye, pero Juan Pablo, hasta ahorita no se ha permeado la devaluación del tipo de cambio a los precios. Ustedes, los empresarios, han absorbido el impacto. ¿Hasta cuándo lo van a seguir absorbiendo? Porque los costos han bajado por la electricidad, pero los insumos, ¿hasta cuándo crees que puedan aguantarlo? No, nosotros vemos que, dado que esto lo seguimos viendo como coyuntural, pues se absorbe temporalmente. Pero si esto permaneciera 2 o 3 meses más hacia finales de año, pues tendrá que haber un impacto inflacionario. Y eso tenemos que seguir cuidándolo en México. Una de nuestras fortalezas es mantener la inflación menor al 3%. Pues Juan Pablo Castañón, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, encantado, muchas gracias por invitarme, Gracias. Muy buenas noches. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a la agenda. Y regresamos a la agenda, no se vaya, todavía nos queda un poquito.